La historia que habría inspirado la popular novela Moby Dick llega ahora a nuestro país gracias a Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, quienes reviven la leyenda de este cetáceo que sobrevivió al menos a unos 100 ataques antes de morir. Todo esto en una novela gráfica. La novela se llama Mocha Dick. La leyenda de la ballena blanca fue lanzada este 15 de diciembre y para conversar más y para profundizar, por supuesto, de este trabajo estamos con sus autores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. Oye, primero que todo, ¿por qué escribir de la ballena blanca, esta leyenda que a muchos, y me incluyo entre ellos, nos cautivó desde que éramos niños? Porque cuando tú descubres que Moby Dick, quizás el monstruo marino más famoso de la literatura universal, es chileno, y lo descubrí a los 8 años, como me ocurrió a mí en una selección de River Diet, se convierte como una obsesión, casi una obsesión como la del Capitán Ahab en la novela original. Y a mí siempre me había llamado la atención que, salvo un par de reportajes en el Mercurio, en La Tercera, y un libro que publicó un profesor de Concepción hace como 5 años, había muy pocos trabajos chilenos acerca de la existencia real de la ballena blanca en las costas chilenas. Una ballena que se llamaba Mocha Dick, que inspira a Herman Melville, que los balleneros del siglo XIX venían a buscar acá, que además tiene una vinculación con leyendas mapuche, y eso no lo había hecho nadie, y estaba ahí, y a mí como autor me parecía que era una tremenda historia para contar. Creo que la ballena blanca es una criatura folclórica, muy poco conocida en Chile, pero es tan chilena como el caleuche, como el trauco, incluso como la quintrala, porque en el fondo, claro, a diferencia del trauco y el caleuche, esta ballena fue real. Ahora, eso justamente a mí me llamó la atención leyendo el libro, que se los voy a mostrar a los televidentes, se llama Mocha Dick, ahí está la leyenda de la ballena blanca. Tiene este cruce con una cuestión como ancestral del pueblo mapuche. ¿Cómo se va dando eso? ¿Y cómo lograste tú ilustrar también, Gonzalo, esta ballena con este suerte de, no sé, pues vinculación con el pueblo mapuche? Lo que pasa es que hay la novela está anclada en 3 patas, digamos. Uno, lo que te contaba Pancho, esto de esta ballena que realmente existió y que fue inspiración para Moby Dick de Herman Melville. Está el mito de Trempulcahue, el mito mapuche Trempulcahue, que dice que hay unas ballenas, o sea, hay unas machis que viven en la isla Mocha y que van a buscar en forma de ballena a los caciques mapuche y se llevan su espíritu a la isla Mocha. La isla Mocha vendría a ser como el Avalon de los ingleses. Claro. Y hay una tercera pata en la que se funda esto, que es la parte ecológica. Chile es santuario ballenero y es un tema que a nosotros nos interesa tocar. Entonces, hicimos una investigación, nos dimos cuenta que no hay mucha información de la cultura mapuche, por ejemplo, prehispánica. Todos los trapelacucha, el trarilonco, todas esas decoraciones son poshispánicas, es plata labrada, etcétera. Entonces yo tuve que hacer una investigación y hacer un poco ingeniería en reversa, digamos. ¿Cómo sería la cultura mapuche antes de que los españoles aparecieran? Que justamente nosotros estamos viendo ahora imágenes de que aparecen las ilustraciones en este libro, hay que contárselo, digamos, a la gente que todavía no lo ha leído. Ahí es cuando van a buscar, dices tú, esta suerte de que las machis van a buscar a los guerreros que han fallecido. ¿Entiendes? Exactamente. Son 4 machis que viven en la isla Mocha, eso dice el mito Trempulcahue. El cacique muere y en el fondo en la isla Mocha es como una especie de portal donde el alma salta a un lugar, a una tierra imperecedera, por llamarlo de alguna forma. Y de estas 4 machis que se convierten en ballenas, la más vieja de todas, la más anciana, se convierte en la abuela de todas las ballenas, a la cual llaman Mocha, que era una ballena blanca. Eso dice el mito mapuche. Entonces te encontráis con eso. Y después te encontráis con la historia real del 1810, 1820, que aparece esta ballena blanca en la isla Mocha. Es bastante... Eso aparece en los relatos de los balleneros de la época, ¿no? Sí, claro, sí. Hay un libro que se llama El naufragio del ballenero Essex, que es un diario de a bordo de Owen Chase, se llama el tripulante, que es uno de los sobrevivientes del hundimiento del Essex, una nave norteamericana, un ballenero norteamericano que en 1820, después de recalar en Talcahuano y Valparaíso, sale hacia el Pacífico y es embestido, está cazando ballenas y caza una ballena embarazada con una cría. Y cuando están en la faena, aparece un enorme cachalote macho, blanco y manchado, y hunde a este barco, lo hunde a cabezazo. Y los tripulantes terminan flotando en el mar, en los botes, y
pasan como 90 días arriba. Hay una historia de canibalismo increíble. Esa es parte de la realidad. Esa parte es una historia real. Entonces tienes esa historia real y tienes por otro lado que Jeremiah Reynolds, que es un periodista norteamericano que en 1830 llega al Paraíso investigando una cuestión muy rara, las entradas al centro hueco de la Tierra. Y él hacía esos artículos y los publicaba en revistas de Nueva York. Y él se entera de la historia de la ballena blanca, del hundimiento del Essex, y además de esta presencia de la ballena en la isla Mocha y que los balleneros de la zona, y lo llamaban Mochadic. Reportea esta historia, la publica en la revista Nueva York. 20 años después la toma Herman Melville y le da forma a Moby Dick. Ahora, lo raro es que Jeremiah Reynolds, además de publicar esta historia de Moby Dick, reportea un par de historias más marinas de Chile que terminan siendo la base para 3 novelas también muy famosas de la literatura universal, que son Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, Las montañas de locura de Lovecraft y La esfinge de los hielos de Julio Verne. O sea, de alguna forma este tipo, un extranjero, rescata una parte desconocida para los chilenos de nuestro folclore que termina siendo base de literatura universal. Y en ese sentido, nosotros decimos, no como una especie de chauvinismo, que lo que estamos haciendo con Mochadic es traer de regreso la ballena blanca a nosotros. Claro. Ahora, Gonzalo, pensando en Moby Dick, esta Moby Dick se parece bastante, o por lo menos se asemeja mucho, según como tú la ilustraste, a la que hemos visto en las películas de antaño. Sí. ¿Es así o tú lo recogiste de alguna forma? Es que es un cachalote. Yeah. O sea, en ambos casos es un cachalote, y es un cachalote albino. En el caso de la Real Mochadic es un cachalote manchado, digamos, blanco manchado, pero para efecto artístico, para darle la potencia necesaria, decidimos dejarlo albino. Por eso, sí, es que lo que pasa es que Melville, el encanto de la novela de Melville no es el cachalote blanco, sino que es toda la estructura que se construye dentro de la novela, de personajes, etcétera. Pero Melville tomó a ese cachalote blanco que él escuchó y lo convirtió en una novela. Claro. Entonces, y ahora, otra cosa, ¿por qué hacerlo en blanco y negro? Porque yo me encuentro con esta tapa, por ejemplo, pero después empiezo a revisar y está todas las ilustraciones en blanco y negro. ¿Tiene algún sentido? Hay varios motivos. El motivo principal, y es verdad, a mí me gusta el blanco y negro. No. Hay una capacidad expresiva más grande en el blanco y negro. Hay un motivo también de tiempo. Colorear esto requiere el doble de tiempo que hacerlo en blanco y negro. Y hay una cosa también de costo, digamos, publicar eso es más caro, el libro hubiera salido más caro si hubiera sido en color. Hay todo un trabajo mucho mayor que encarece el libro y que a nosotros nos interesa mucho que sea muy asequible. Francisco, ¿y por qué se toma la decisión de hacerlo con ilustración? Porque cuando a mí me pasan el libro y yo lo abro, veo esta ilustración, claro, y te decía, o sea, a mí la lectura se me hizo fácil porque obviamente no es una página que tienes que leer y además porque te vas interesando también en las ilustraciones. ¿Por qué se toma esa decisión? Por varias cosas. A ver, la historia de Mochadic a mí siempre me pareció muy atractiva en el sentido de como todo espectador, por llamarlo de alguna forma. Este es un libro que lo puede leer alguien de 8 a 88 años o de 9 a 99, por decirlo. Okay. Y me parece que para traer una historia de este tipo hay que maravillar al público más fácil de maravillar. Y en ese sentido son los niños y los adolescentes. Esta es una historia que, si bien tiene todo el trasfondo mitológico, lógico, el relato es un relato de iniciación, de crecimiento, de maduración, la transformación de un adolescente en hombre. Es la estructura del relato de aventuras desde que lo conocemos como tal, la isla del tesoro, la isla misteriosa Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, hasta incluso El Señor de los Anillos. Y en ese sentido, a mí me parece que el formato de la novela gráfica es un formato que hoy día, uno, está de moda. No podemos dejar de lado que está de moda. Dos, permite casi jugar como hacer una película. Claro, porque parte incluso como con una suerte de raconto. Exacto. Desde el minuto en que llega esta ballena y que está varada, digamos. Pero lo más bonito es que permite cosas que no lográis ni en tele, ni en cine, ni en literatura. Que en el fondo la idea de que el lector puede quedarse un rato mirando la página, no solo leyendo, o puede leer el libro completo, después ir revisando viñeta por viñeta, para ir descubriendo un montón de detalles. El lector maneja el tiempo ahí. O sea, hay una cosa que tiene esta es mi profesión, digamos, yo soy dibujante de historieta, esto es lo que hago todos los días, y una de las cosas que me fascina es eso, que hay un manejo del tiempo, el lector pone la mitad del trabajo y la otra mitad la pone el autor. El lector
completa lo que pasó entre una viñeta, entre un cuadro y otro. Hay una cosa hay una potencia lingüística muy grande en la historieta. Y además, esta es una novela, imagínate, barcos balleneros, mar, ballena, mapuche, o sea, uno podría describirlo, claro. ¿verdad? O uno podría filmar una película que costaría millones y millones, porque conseguir CGI para hacer una ballena blanca y conseguir para hacer el Callao y el Talcahuano de la época, Valparaíso, claro. Buenos Aires, era como el lenguaje adecuado para poder expresar toda esta formalidad, toda esta plástica que tiene la novela. Oye, chicos, nos va quedando un poco tiempo, pero yo quiero... ¿cómo han sentido ustedes que es la recepción que ha tenido el libro? Más allá del comentario personal que a mí me gustó muchísimo, me entretuve y lo pasé bien leyendo. ¿Cómo lo han sentido ustedes? Lo que nos decís tú es lo que más nos gusta, lo que ha tenido la novela. La palabra que mejor ha definido entre lectores, lectores comunes y corrientes, hasta lectores profesionales, colegas de nosotros, autores, etcétera, han encontrado que la novela es emocionante. Y creo que en ese sentido, con eso nos damos por pagado. De hecho, han dicho que fue como leer una aventura a la antigua. Sí, hay niños que se han maravillado. Sí. Nos gusta también el hecho de que hoy día me escribió un profesor y me dice, necesito comprar 15 libros, porque necesito que llegue al colegio para que lo conozca la librería, en la biblioteca del colegio, porque quiero meterlo en lectura. No solo para clases de literatura, sino también para clases de historia, que es una de las cosas que queríamos lograr con el libro. Bueno, yo les agradezco haber venido, haberme enviado el libro para haberlo leído, porque en realidad me entretuve mucho. Entiendo que en Viña van a hacer una suerte de lanzamiento más pequeño. ¿Cuándo eso? En 2 semanas más. 2 semanas más. Y el 18 el 18-20. Y en 3 meses más se lanza en Argentina, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Para que estén todos atentos los que están veraneando en Viña del Mar, que pueden ir a adquirir Mochavic. ¿Ya? Muchas gracias por haber venido y que les vaya muy bien con el libro. Gracias. Y nosotros seguimos informando acá en CNN Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos.